Antes que nada, muchas gracias por esta entrevista, Noelia. Muchas gracias, María, a ti. Muchas gracias. Tienes una compañía de teatro con un nombre que tiene que ver con un colectivo de mujeres importante, aunque alguna de ellas olvidada, como es la compañía Sin Sombrero. Mm. ¿Por qué este nombre? Claro, nosotras queríamos aprovechar que como somos tres mujeres, artistas, creadoras, las que nos hemos unido para crear esta compañía, pues creíamos que ahora además en estos años que ha habido tanta visibilidad al feminismo que ya existía, que ya estaba, que lleva existiendo desde hace siglos, pero bueno, como que se había empezado a comentar más que hace unos años. Entonces creíamos que era una buena oportunidad para reivindicar todavía más, dar un pasito más hacia adelante en cuanto a demostrar, gracias a este nombre, que seguimos existiendo mujeres creadoras, mujeres artistas, que apostamos, que emprendemos y que también tenemos cosas que contar, que tenemos un mundo aquí que queremos expresar, que queremos expandir y que a la gente le llegue. Entonces creíamos que era una buena oportunidad de llamar a nuestro teatro, al teatro que hacemos Sin Sombrero, como símbolo del feminismo. En las dos obras que he podido ver tuyas, Océano y Todos queríamos Albert, tenemos siempre a varios personajes, pero en este caso en Océanos a Angie Sí. como protagonista y también Todos queríamos Albert a varias mujeres que se unen para, son las que alzan la voz o las que dan un golpe sobre la mesa a decir, a ver, ¿qué es lo que pasa contigo? O son siempre las que... Eso Eso lo es. tenía siempre en mente, de que el teatro que querías hacer era un teatro en el que la mujer alzase la voz o tuviese voz incluso. Pues sí, sobre todo, María, cuando empecé a estudiar dirección de escena en la RESAD, sí que empecé como a leer muchas obras de teatro, claro, porque ya había leído muchas, pero haciendo una carrera de teatro, pues tú imagínate, ¿no? Y en esas lecturas veía que muchos personajes principales, la gran mayoría eran hombres. Menos en La casa de Bernarda Alba y poco más, alguna tragedia griega, poco más, había los papeles que llevan la acción dramática eran de hombres. Entonces, no pasa nada, o sea, aquí tiene que haber hueco para todos, de hecho el feminismo es eso, ¿no? Igualdad para hombres y para mujeres, pero por eso mismo dije, pues voy a poner yo mi granito de arena en hacer un teatro donde la mujer también tenga peso, no solo el hombre, ¿no? Sino que la balanza pues esté repartida y mostrar también los mundos de las mujeres en el teatro. Entonces, en ese aspecto, mira, además es curioso porque en Todos queríamos a Albert, si lees el texto real de Ignacio, son tres hombres y una mujer los personajes. Y yo le propuse que el personaje de Fran se convirtiera en mujer, por eso se convirtió en Franny, y mostrar la homosexualidad también en el lesbianismo, porque parece bueno, pues no, también te vuelvo a decir, no pasa nada, tiene que haber obras de gays, pero también es que existen las lesbianas. Entonces, claro, también hay que dar un poco esa voz a todos los mundos de las mujeres en general y que se normalice. Y también tú, como directora y como escritora de libretos, a la hora de escribir tu primer libreto, ¿en qué pensaste? ¿En qué obra pensaste o cómo te lo planteaste? Eh, bueno, cuando la primera obra de teatro que tengo escrita, y es la única por ahora, espero escribir más, es Océano. Entonces, con Océano quise partir de una vivencia propia, porque creo que a la hora de escribir es importante sacar material que tenemos dentro, pero de nuestras propias vivencias, porque creo que va a conectar mejor con la gente, ¿no? Porque esto es mío y como es mío lo conozco bien y sé cómo transmitírtelo. Entonces, partí de mi primera experiencia con mi primer amor, con la primera vez que me enamoré y además era correspondido y demás, porque ¿quién no se ha enamorado también platónicamente? Entonces, bueno, como esto fue correspondido, pues fue una vivencia que a mí me marcó muchísimo y quería sobre todo transmitir con esta vivencia un aprendizaje que yo tuve, de muchos que tuve con esta vivencia, pero uno en concreto, que es que no hace falta odiarse por haber sido expareja, sino que también puedes perdonar y saber perdonar y desear lo mejor a la otra persona. Y creo que ahí estoy trabajando las relaciones tóxicas
que ahora mismo pues están también dándose visibilidad, que me parece fenomenal. Y creo que con Océano, pues bueno, es una de las cosas que quería pretender, ¿no? Que darle visibilidad a ese tipo de relaciones tóxicas que no nos llevan a ningún lado, sino todo lo contrario, algo sano. Cuando estudiabas en la RESAT dirección, ¿qué obra leíste que a lo mejor habías leído antes con una mirada y al leerla en tu carrera la miraste o enfocaste la mirada de otra forma distinta? Bueno, me pasó con varias, de hecho, buena pregunta esta, porque es muy curioso cómo a medida que vamos creciendo y evolucionando, ¿no? Cómo vemos las cosas de diferente manera, con diferente perspectiva, ¿no? Yo creo que una de las obras que fue clave fue El perro de hortelano, porque yo El perro de hortelano lo había leído en el instituto, ¿no? Como creo que la mayoría de la población, porque nos lo mandaban en literatura, y fue pues una obra más que me leí, donde hice un pequeño examen que nos evaluaban y ya está, ¿no? Una obra más de teatro de Lope de Vega y punto. Pero bueno, vuelvo un poco al feminismo, ¿no? Cuando la volví a leer en la carrera, pues dije, ostras, se tratan aquí temas complicados y que creo que siguen siendo muy actuales a pesar de tantos siglos que han pasado, porque estamos hablando del siglo XVI o XVII, finales del XVI, principios del XVII, me parece que la escribió. Y estamos hablando del amor romántico donde hay muchísimos celos y mucha rivalidad entre mujeres, que eso todavía pasa, por estar al lado de un hombre que todavía se sigan tirando de los pelos las mujeres por buscar la aprobación de un hombre. No, no, habla con ese hombre con el que te estás teniendo algo, ¿no? O sea, con quien tienes que hablar y él hablar contigo, pero qué pinta, ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso y creo que es una obra que me hizo pensar mucho. ¿Te fue difícil escribir Océano y también dirigirla? Porque como la has escrito y también la diriges, como que a lo mejor querías que esta emoción estuviese aquí, esta otra aquí. Sí, claro, es verdad que en la cabeza a la hora de escribir, pues te la imaginas de una forma, ¿no? Entonces te imaginas unos resultados ya muy concretos. Quise huir bastante de eso y escribirla de una forma en la que cayera en las manos del director que cayera o directora que cayera, que la pudieran crear a partir de sus propias ideas, dando como esa base, ese esqueleto al que seguir, ¿no? Ese esquema, pero un poco dejando libertad de creación, porque si no podría ser bastante agobiante para mí. Creo que hubiese sufrido más si hubiese intentado hacer lo que aparecía en mi cabeza y ya, ¿no? Aparte que también al contar con actores, cada actor también y actriz, actor y actriz que tenía en el reparto, ellos daban también su propio punto de vista, aportaban su propia creación, hacían sus propias propuestas. Entonces, claro, hay que saber escuchar también y es un ejercicio difícil, pero bueno, muy interesante. Entonces queríamos saber, la estrenaste en verano en un festival Bueno, ahora siempre estaba con el Galileo Galilei y ahora con el Quique San Francisco estoy. Y Sí. después pasó a Luchana. Son dos teatros con dos públicos similares, pero tus obras, yo tengo la sensación de que son para todos los públicos. Es decir, que quieres no solo llegar a una niña de 15 16 años, sino a un mayor y que se vean reflejados. ¿Cómo fueron estos dos estrenos en estos dos teatros que aunque sean similares, pero también son diferentes? Sí, es verdad que son diferentes, no solo ya por el espacio en sí, que tiene sus diferencias, claro, sino también el público que va. Tienen público que es verdad que tienen en común, pero luego hay diferencias de público. La verdad que fue muy interesante, María, porque reaccionó la gente bastante bien. Hombre, yo me imagino que no a todo el mundo le habrá gustado, no a todo el mundo le habrá llegado. Creo que es algo que tenemos que asumir, no podemos gustarle a todo el mundo. Pero sí es verdad que el público reaccionó bastante bien y como dices tú, María, es verdad también que el mensaje llegó a gente bastante mayor. O sea, quiero decir, había personas en el público de la tercera edad que entendieron muy bien el mensaje que queríamos dar y bueno, lo llevaron a lo personal también, ¿no? Como que esas vivencias las tienen, porque claro, con Albert también volvemos a tocar el tema de las relaciones tóxicas. Y es verdad que a lo mejor están muy presentes ahora el tema del bullying, del acoso, todo esto en la época de la adolescencia, donde se vive todo de una forma muy intensa.
pero también en la adultez la vivimos desgraciadamente y está bien también que gente mayor se dé cuenta que lo tiene en su vida, nunca es tarde para darte cuenta de que algo no te hace bien, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado muy contenta. Algo también que me gusta de tu teatro es que la sencillez, pero también la calidez. El unir, digamos, por ejemplo, en Todos queríamos al ver, tenemos un tanatorio, sentimos la frialdad del tanatorio, del lugar, pero también tenemos recursos sonoros que son maravillosos y en Océano tenemos un espacio que es sencillo, pero es acogedor. ¿Cómo creas Sí. estos espacios? Bueno, intento tratar y cuidar mucho de las atmósferas a la hora de crear un espectáculo, ¿no? La atmósfera creo que es imprescindible y que la gente también, el público conecte con lo que se está contando. Entonces, hombre, también es cuestión de ir probando, ¿no? A lo mejor hago proyectos que son muy fríos, que es totalmente distancia, pero por ahora me identifico con un tipo de teatro donde quiero que el espectador empatice y conecte con los personajes y con sus situaciones. Entonces, al crear esas atmósferas acogedoras, te hacen envolverte, ¿no? Es con mi intención, ¿no? Crear una atmósfera envolvente, inmersiva, que te haga sentir que estás allí con ellos, acompañándoles en el arco que tienen durante toda la función, ¿no? Entonces, pues es algo que intento cuidar mucho. No sé si luego se llega a conseguir, pero bueno, es una de mis intenciones que las atmósferas estén bien creadas, sí. Que estén... Y la luz aquí tiene que ver mucho, no solo el espacio sonoro, sino también el diseño de iluminación tiene mucho que ver porque los cambios en Alber, por ejemplo, los cambios de tiempo y de espacio se hacen mediante la luz, únicamente mediante la luz. Entonces, había que cuidar mucho ese diseño de iluminación para conseguir eso, ¿no? El crear diferentes atmósferas. Hablando de Todos queríamos al ver y de este cambio de tiempos, hay algo que me sorprendió y me gustó mucho de esa obra, es que cómo está Albert, sin desvelar nada, ahí presente, cómo luego es protagonista, o sea, cómo él cambia y cómo el público capta la atención, por ejemplo, en Albert o en el personaje de Franny. Cómo fue crear estos micromomentos sin perder la atmósfera de la obra, sin perder esa esencia. Esa esencia. Sí, fue todo un reto, ¿eh? Fue bastante complicado porque, claro, hay que tirar de recursos que no son fáciles. Bueno, el teatro en general no es fácil de hacer, pero sí es verdad que con tres cositas y con tres recursos, llegar a contar una historia es complicado. Yo creo que soy una directora, una artista que está tirando mucho por el lado artesanal, que es con poca cosa, yo creo que, o sea, que poco es bastante, ¿sabes? ¿No? ¿Cómo es esto? Menos es más, Es eso, más, que no me sale. Eso es, menos es más. Entonces, con poco quiero llegar al espectador, quiero contar una historia con poco, porque confío mucho en los actores, en las actrices, confío mucho en el material que pueden dar, en lo que pueden aportar, en sus expresiones, en que cuenten la historia ellos, ¿no? Con los demás elementos escenográficos, iluminación, sonido. Pero para mí el elenco es fundamental. Entonces, esos cambios de tiempo, de personajes, de situaciones, porque hay elipsis temporales bastante gordas en Albert, los traté con el cambio de registro de los actores, sobre todo eso, y de las actrices, cambio de registro, o sea, que se note en tu forma de interpretar, ¿no? que hay un cambio aquí. Llegar a hacer eso me parece muy interesante, aparte de complicado, muy interesante para el elenco, ¿no? Como actor y como actriz, con tu cambio de registro, simplemente sin tirar de nada más, consigas expresar un cambio de tiempo, ¿no? Es bastante interesante. en Océano también aparece ese cambio y esa de estar hablando y de repente, ¡pum!, ese cambio de registro, pero me gusta porque siempre se hace de forma orgánica, de forma natural y es algo que no en muchas obras lo ves porque hay a veces que se hace de forma abrupta y el espectador, o sea, se da cuenta y dice, Ya. Se da cuenta del corte, ¿no? sí, Como que hay un corte ahí. Sí, sí, sí. Claro, esa es la clave, llegar a solapar una cosa con la otra y que se fusione, porque si cortas, claro, el espectador se da cuenta y aparte también pierde la esencia, ¿no? Yo creo que pierde un poco el mundo en el que estás envolviendo a la gente. Entonces te saca, es como que de repente haces uy y ya lo ves con un ojo crítico, ya no estás dentro de la historia.
Entonces, claro, depende de lo que quieras provocar. Si tú quieres que el público llegue a sentir eso porque quieres mandarle un mensaje determinado con ese distanciamiento, puede ser un buen recurso, pero si no, el tema de solapar transiciones, de solapar las acciones de los actores y actrices es una de las claves para que quede de una forma orgánica, ¿no? Que quede un poco natural. Hablando de Sí, sentimientos, de sensaciones, ¿cuál sería bueno, por ejemplo, imagínate tú que eres una emoción creada o tu compañía a partir de Inside Out, pero nueva. ¿Qué emoción era al principio la compañía sin sombrero y a qué ha evolucionado ahora? ¿Qué emoción sería ahora? oh, pues, ¿cómo empezamos, no? Como creadoras con la Sí, compañía, te refieres, ¿no? ajá. Con emociones. Hombre, al principio yo creo que el miedo siempre está, ¿vale? Porque es algo que cuando te atreves a emprender o te atreves a innovar, a salir de tu zona de confort, el miedo aparece, ¿no? Pero bueno, lo llevamos aquí como compañero de viaje y para adelante, ¿no? La cuestión es, en cuanto a emoción al principio, pues muchísima ilusión. Yo creo que teníamos muchísima ilusión. Además, bueno, la compañía se creó en el 2018, pero una serie de circunstancias nos llevó a empezar con Océano en 2019. Vino la pandemia y no pudimos estrenar hasta finales del 2020, o sea que fue todo como un poco a trompicones, como a todos nos ha ido un poco con este tema, ¿no? Entonces, claro, todavía esa ilusión se hacía más grande, porque era como a ver si llega el momento de poder mostrar nuestro trabajo por fin en un escenario. Entonces, sí, yo creo que sí, que ilusión, y ahora sigue habiendo muchísima ilusión y digamos que orgullo. Yo, fíjate, me atrevo a decir orgullo, sí, me atrevo a decir orgullo porque aunque, mira, aunque pasara lo que pasase, el fin del mundo, ¿no? Y nos quedáramos aquí, mira, lo hemos intentado, lo hemos hecho, nos hemos puesto a ello y yo es lo que hago, animar a la gente a que intente, por lo menos lo intente. Y luego, pues bueno, si sale, pues genial, si no, pues nada. ¿No te da, por ejemplo, un poco no de miedo, pero sí de cosas de que, sí, de un tiempo a esta parte hay directoras de teatro, pero hasta hace poquito eran todos nombres, ¿no? Mario Gas, nombres grandes que decías, ¿y dónde están las mujeres? ¿No te da a veces ese reparo de decir, uff, Sí, sí, de hecho, sí es verdad que, claro, gracias al feminismo y a la lucha hemos conseguido que las mujeres empecemos a poder expresarnos, a poder tener huecos en el mundo laboral, a tener libertad en nuestras vidas, bueno, de decisión, muchísimo, ¿no? Entonces a lo mejor no es tan radical, o sea, llegas, yo como directora, ¿no? Llego a un elenco donde hay hombres y mujeres y a lo mejor no es tan radical de que alguien, tanto hombre como mujer, ¿no? Una persona, me diga, no, yo no quiero estar bajo las órdenes de una mujer, porque eso ya no te lo encuentras. Antes sí se lo encontraba, ¿no? En los años 20, 30, 40, sí. Ahora a lo mejor no tan radical, pero sí te encuentras quizá, no en todas las personas, ¿vale? Pero sí un cierto, te evalúan, ¿no? Como un poco, ¿no? Como un poco de, ay, a lo mejor me cuestiono un poco más tus directrices. Sí que es verdad que alguna vez me ha pasado. No sé si ya es por ser mujer o porque simplemente la directriz que estoy dando, ese actor o actriz, creen que no está acorde a lo que se está trabajando, pero sí puede ser una sensación que vivamos más las mujeres que los hombres en la dirección. Entonces, por eso creo que hay que seguir haciéndonos ver. Por ejemplo, esta oportunidad que me das, María, de poder hablar, la verdad que te lo agradezco muchísimo, porque hace falta esto, hace falta que salgamos y digamos, oye, que también hay mujeres líderes, también hay mujeres que emprenden y que pueden embaucar a un equipo hacia un lugar maravilloso o no, pero quiero decir, hacia un proyecto y confiar en que seas hombre o seas mujer, puedes ser un líder. Y por eso tenemos que estar ahí dando ejemplo a las generaciones, a las nuevas generaciones o a las personas que solo estén pensando, que da igual de qué género seas, de qué condición sexual, da igual. El caso es que tengas una buena idea y lleves a un grupo adelante. Entonces, hay que seguir ahí. en la compañía sois 3 personas? ¿Cómo os conocisteis y cómo decidisteis dar ese paso?
Bueno, somos Rita Liarte, Ángeles Calderón y yo, Noelia Nogueira. Somos las tres. Ellas son actrices, además que son maravillosas, nos llevamos muy bien. Y empezamos las tres a estudiar interpretación, porque yo estudié interpretación antes de dirección en la Escuela Orfeo de Madrid y nos conocimos ahí como alumnas. Entonces, pues bueno, hicimos 3 años juntas de interpretación donde vivimos un montón de experiencias y nos unimos mucho. Entonces, luego ya yo cuando entré en dirección, pues empecé aparte de que ya éramos amigas, empecé a llamarlas para diferentes trabajos que surgían, igual ellas a mí, entonces seguimos en contacto y dijimos, jope, trabajamos muy a gusto juntas, trabajamos muy bien. Y te das cuenta que cuanto más a gusto estés con tu equipo, mejores resultados hay. Entonces, y el proceso también es más llevadero. Entonces decidimos crear una entidad y juntarnos como sin sombrero, vamos, como una familia. Así que fue muy emocionante también. Si fuese, si Noelia Nogueira fuese una, si sombrero, una artista como las de esa generación tan increíble, ¿con quién te sientes más identificada? ¿Quién es esa artista que dices es mi referente y me gustaría ser como ella o es con la que más... Wow, bueno, me viene Maruja Mayo a la cabeza Sí. porque me parece una mujer. Bueno, a mí me da 3000 vueltas. O sea, quiero decir, no digo que sea como ella porque para mí es que es una de las mejores artistas que hemos tenido en España, aparte de muchas más, pero la cuestión me parece una mujer que tenía un mundo y un universo dentro increíble y unas ideas alucinantes y la forma en las que lo plasmaba, perdón, en sus cuadros, ¿no? Por ejemplo, tú ves un cuadro de Maruja Mayo y lo menos te quedas mirando, ¿no? No pasa desapercibido, te quedas mirando y dices, ostras. Y aparte en aquella época, ¿no? Donde ahora a lo mejor el cubismo y demás lo tenemos un poco más integrado, pero en ese momento el tema de la vanguardia estaba así, en auge. Entonces, ver cómo una mujer apostaba por esa vanguardia de esa manera, con sus pinturas, con sus ideas, con lo que transmite, me parece una artista de referente, sí, aparte de las demás, ¿no? Pero Maruja Mayo me ha venido a la cabeza en la pregunta. Sí, es maravillosa, es guau. Bueno, yo creo que todo ese colectivo, pero Maruja Mayo era como un referente. Sí, sí lo era. Si Noelia Nogueira fuese, imagínate, una novela o una obra de teatro, ¿cuál sería? ¿Cuál es esa obra de teatro que engloba todo lo que eres o lo que te estás creciendo? Porque siempre Wow. nosotras estamos como innovando, como pensando, como... Uf, pues es muy buena pregunta. La verdad es que es complicada también porque dices, ostras, te vienen como un montón de cosas a la cabeza ahora mismo. Pues es que, a ver, ¿cuál te digo? Sí es verdad que el universo de Lorca abarca, yo creo que muchas mujeres nos sentimos identificadas con los mundos de Lorca, porque además Lorca hizo eso, ¿no? Como plasmar los problemas de las mujeres, dar visibilidad a lo que estaban viviendo, ¿no? Y a lo que sentían. Entonces, por ahí, en el universo de Lorca me puedo sentir identificada. Ahora mismo a lo mejor no te sé decir una obra en concreto de Lorca, pero podría ser cualquiera de Lorca, sí, podría ser. Luego, más obras de teatro. Bueno, te digo, con Antígona me siento bastante identificada, ¿vale? Cuando leo Antígona y cuando Antígona habla, porque puedo parecer a lo mejor una persona como tímida, como tal, que es verdad, pero soy muy reivindicativa también, soy muy reivindicativa, ¿no? Soy un poco pesada, a veces no me sé callar cuando creo que algo no es justo. Y como Antígona hace justo eso, esto no es justo y me rebelo y me encaro con Creonte, que es en ese momento el emperador o ¿cómo decirte? Sí, el gobernante principal, ¿no? Es muy valiente Antígona, que me gustaría ser igual de valiente que ella. Entonces sí, me veo identificada con Antígona, sí, me gustaría, bueno, sí, decir que Antígona puede ser un poco yo. Cuando eras pequeña soñabas con ser
directora con estudiar para ser actriz? ¿O desde qué momento de a lo mejor de tu adolescencia dijiste, yo quiero ser directora, yo quiero ser actriz, yo quiero dirigir? Pues sí es verdad que desde pequeñita yo ya tenía mucho afán por crear, tenía muchísimas ideas, muchísima imaginación, era desbordante. De hecho, es curioso porque mis padres muchas veces lo comentan que yo no jugaba con juguetes apenas, que jugaba con mi propia imaginación, porque enseguida me imaginaba universos, me imaginaba mundos y no me hacía falta grandes juguetes o grandes cosas, ¿no? Sí, sí que jugaba con juguetes, pero la mayoría de mis juegos eran yo sola, ¿no? Con mi propia imaginación. Entonces, es verdad que tenía ahí algo inconsciente de creativa, pero hasta que no cumplí los 15 años aproximadamente, no empecé a ver que a lo mejor esa creación pues la podía proyectar en el teatro, ¿no? Como todas esas ideas ahí. ¿Y qué pasa? Que lo primero que ves en el teatro es el elenco, los actores y las actrices, entonces te vinculas con eso. Ahora, una vez que entras dentro, yo empecé a estudiar interpretación en la Escuela Orfeo después de bachillerato y tal, pues empiezas a conocer cómo funciona el teatro y qué oficios hay dentro. Y uno de los oficios que vi fue la dirección y dije, wow, me siento súper a gusto aquí. O sea, en el sitio de la dirección estoy como pez en el agua, ¿no? Es como que me siento en casa, mucho más que interpretando. Entonces sí, ha sido como un descubrimiento poco a poco lo de la dirección. Hablando de oficios del teatro, cuando fui a ver Comedia sin título de Marta Pazos, ella hace un homenaje a todos esos oficios y a todas esas personas que se encuentran detrás, entre bambalinas. Cuando empezaste a estudiar la carrera de dirección o cuando empezaste ya a introducirte en el mundo del teatro, ¿cuál es esa figura que no se ve, pero que dijiste, ah, está ahí y te sorprendiste si te gustó conocer esa figura? Me sorprendió mucho la poca conciencia, pero yo creo que no se hace aposta, la poca conciencia que hay sobre la parte técnica de una función. O sea, por ejemplo, los técnicos que están en cabina, la gente que hace el diseño de iluminación, de sonido, que están luego ahí adentro, bueno, porque una cosa es diseñar y otra cosa es llevarlo a cabo en las funciones, ¿no? Pero a veces es la misma persona. Y el trabajo que lleva eso es alucinante. No digo que lo demás no tenga, porque en el teatro lleva todo mucho trabajo, pero es verdad que el tema de lo técnico es muy complejo, lleva mucho trabajo y es muy poco valorado. Muchas veces pasa desapercibido en los coloquios, ¿no? O en los carteles de teatro, en la parte de la ficha técnica. Se nos olvida a veces que existe ahí un equipo detrás técnico muy importante que sin ese equipo la obra no saldría adelante. Entonces, sí, 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 o sea, tener conciencia de ese oficio de los técnicos me hizo, bueno, fue un descubrimiento en ese sentido, ¿no? De, ostras, este oficio también tiene mucho peso. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de alguna función en la que dijiste, "Uf, madre mía, ¿qué ha pasado con algo? A lo mejor algún foco, algún micrófono, con algo, y que el técnico ayudase a sacarla adelante? ¿O todavía no te ha pasado ninguna anécdota? Sí, 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 sí. Sí me pasó en el Galileo, además, bueno, en el actual Quique San Francisco, estábamos en la última función porque el Festival Sala Joven nos programaron 5 funciones, que la verdad que fueron maravillosas, fue una experiencia increíble, y el último día era domingo, y ese domingo vino el día que más gente vino a vernos, y además luego también vinieron muchos invitados, vino amigos de la profesión, o sea, era como un día especial. Vale, pues cuando estábamos terminando la función, hubo el momento de clímax, además de todos queríamos a Albert, que está ahí la cosa ya muy intensa, ¿no? Que no voy a hacer spoiler, pero ahí tú lo sabes porque tú lo has visto, que se descubre las intenciones de Albert. De pronto está todo esto tan intenso y hubo un apagón de luces, se apagó todo el escenario. Yo me quería morir, o sea, para mí, dicen que fueron 2 segundos, para mí fueron 2 años.
Y yo solo sabía decir, por favor, que se encienda la luz. Que también luego lo piensas y dices, bueno, pues bajo, enciendo las luces de sala, pido perdón al público, oye, son cosas del directo, pero en ese momento te quieres morir, no quieres que pase nada, ¿no? Entonces, lo bueno, que el elenco siguió actuando a oscuras, volvió la luz y continuaron como si nada. Y eso fue clave, porque no callaron, no se quedaron quietos, sino que continuaron con el texto y con la acción. Entonces, pues bueno, mucha gente del público ni se enteró, pensaron que era parte de ese momento del clímax de la obra, o sea, como algo añadido. O sea que fue bastante tierra trágame de decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí, fue un poco complicado. No sé si puedes hablar de tus próximos proyectos. ¿Estás escribiendo algo que sea personal? ¿Estás, Sí, lo tengo un poco empantanado, es verdad, ¿no? Como esto de que coges papeles y empiezas a escribir, a desarrollar la idea, un poco ahora, como quien dice, vomitando, ¿no? La idea. No está del todo definida, pero sí que quiero seguir contando historias. Me apetece mucho contar historias sobre la familia, entonces ahora mismo estoy un poco con esa idea. No sé cuándo definiré el texto ni cuándo se estrenará, pero es algo que se está gestando y me gustaría tratar ese tema, el tema de las relaciones familiares, de los lazos que hace la sangre, que aunque no hayas tenido mucha relación con un familiar, esa sangre te une y muchas veces genera muchos conflictos en las familias, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy universal el tema, que nos podemos sentir identificados muchos y muchas con esto y que puede ser interesante, pero ya te digo que lo tengo un poco empantanado. Así que luego estamos también viendo desde la compañía Teatro Sin Sombrero próximos proyectos. No podemos ahora decir nada porque no está confirmado, pero seguro que en breves podemos decir algo y trabajando mucho, que no falte el trabajo. ¿qué tienes que tener ese texto o que cuando lo leas digas, yo quiero dirigir esta obra, yo quiero en esa obra? ¿Qué tiene que tener? Hombre, el tema es principal, ¿no? Yo creo que me fijo mucho en el tema y que sea actual, porque uno de los compromisos que creo que tiene que tener un artista a la hora de crear es transmitir una problemática o un tema que ahora mismo sucede en la sociedad, porque el teatro acompaña a los tiempos en los que vive, en los que corre, ¿no? Y vamos pasando, el teatro está ahí eternamente y vamos pasando y creo que una de nuestras obligaciones es, en este paso que tenemos en esa línea del teatro, es aportar algo que ahora mismo a la sociedad le haga crecer, le aporte, nutra, enriquezca, nos haga pensar, nos haga reflexionar. Entonces, todos los temas que ahora puedan ayudar serán bienvenidos y sobre todo yo lo voy a llevar desde un lado feminista, desde un lado donde la igualdad entre hombres y mujeres esté presente siempre, porque es uno de mis compromisos con el teatro. ¿Cuál es ese teatro que sueñas con estrenar o ir algún día con alguna de tus obras? ¿Cuál es ese teatro favorito al que te gustaría ir? Un teatro físico, ¿no? ¿Te Sí. refieres? Uy, pues mira, yo estoy enamorada del teatro español, que las veces que he ido, me siento, no sé por qué, no sé explicarte, pero yo cuando llego al teatro español estoy como en casa. No sé si es porque me recibe, no sé si es María Zambrano la que está al entrar, que es una sin sombrero, no sé si es por eso, pero no sé si es su figura, me ha venido a la cabeza. Pero ya fuera de eso, yo cuando entro en el español estoy como en casa, me siento súper a gusto y con mucha ilusión de algún día poder llevar algo a ese escenario. No sé por qué, porque es verdad que cualquier teatro para mí es bienvenido. Yo sé que esto además, el teatro es un vaivén. Entonces, el otro día lo hablaba con unos amigos de la profesión, que un día estás en una sala alternativa, que bienvenida sea siempre. Otro día estás en el español, otra vez vuelves a otra sala alternativa, otro día estás en el CDN. Es así. Entonces,
El hecho de ya de hacer teatro en un sitio a mí me encanta. Yo es agradecida de por vida. Ahora el español, algún día, pues ojalá que el Teatro Español de la Plaza Santa Ana se haga realidad. Ojalá. Tus obras también se pueden ver a veces en teatros de distritos de Madrid y de otros lugares, de centros culturales. Uh-huh. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Va la gente del distrito? ¿Cómo es el público? ¿Cómo recibe también esas personas que a lo mejor pues, les queda muy lejos un teatro de Madrid y porque viven lejos y se acercan a este teatro porque les pilla lo de casa y es como casa? Pues por un lado es muy entrañable porque son personas que están deseando sentir y entretenerse. Entonces son un público muy agradecido. Es un público, además es que a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Me hace ilusión, como te digo, hacer teatro en general, pero el público de los centros culturales van como quien va como un niño pequeño que va al cine, no sé, es una cosa así, ¿no? Como van con ilusión de entretener su sábado o de entretener su domingo y pasárselo bien con su mujer, con su marido, con sus hijos, con quien sea. Entonces, por ese lado me parece muy entrañable y por otro lado es muy curioso el público que acude a un centro cultural por la experiencia que tengo, que es que se lo toman como algo muy liviano, ¿no? O sea, ellos se sientan ahí y se pueden hablar en alto, por ejemplo, en mitad de la función y dices, están ahí los actores y las actrices actuando, les puedes distraer, pero no lo hacen aposta, o sea, no se dan cuenta, ¿no? Es como, ay, mira este qué guapo va, o mira este qué gracioso le ha quedado, y es como muy espontáneo, es un público muy espontáneo que es muy curioso y bueno, si lo llevas con paciencia es hasta gracioso, o sea que es muy diferente ese tipo de público. Es muy diferente. Si Noelia Nogueira fuese una canción, ¿cuál sería? Ah, pues claro, es que es curioso porque a medida que voy creciendo, voy cambiando. O sea, yo lo pienso y digo, hace 10 años no es la Noelia que yo soy ahora, ¿no? Entonces, si hablo de la Noelia de ahora, yo creo que Noelia ahora mismo sería em, Vive la vida, por ejemplo, de Coldplay. Podría ser. Y además en violín o en música clásica o... Sí, sí, ahora mismo estoy en un punto en el que con todo esto que hemos pasado, ¿no? Y todas las vivencias que hemos tenido que son duras y tal como están los tiempos ahora, desgraciadamente, agradezco cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, el hecho de decirte esta canción es por eso, ¿no? Vive la vida como te venga, pero disfrútala. Y esta canción pues me gusta mucho. Entonces sí, yo creo que sí, que ahora mismo sería esta canción. Antes hablabas del perro del hortelano, de la casa de Bernarda Alba. ¿Cuál es el clásico, ya sea de la literatura española o de la literatura inglesa, francesa, que te gustaría dirigir en algún punto de tu carrera? Bueno, me encantaría algún Shakespeare alguna vez. Sí me gustaría que sucediese. Quiero investigar también el tema de mujeres dramaturgas, de todos, porque sí que hay libros ya donde se hizo una investigación en profesores de la RESAD que sacaron libros donde hay listados de mujeres dramaturgas que hasta este momento estaban olvidadas del siglo XVII. O sea que es muy interesante, ¿no? Quiero investigar por ahí. Pero de lo que ya llevo conocido y leído, William Shakespeare me encantaría sobre todo Macbeth. Es una obra que me parece como un reto y que me impone mucho, ¿eh? Me da mucho respeto porque es un tema, es una obra con muchísima acción, con mucha violencia, con mucha poesía, con mucha entrega, no sé, creo que sería todo un reto montar Macbeth y ojalá algún día pueda pasar, claro, ojalá. Y me gustaría finalizar esta entrevista preguntándote cuál es el sueño mayor que tienes. ¿Qué sueño se te viene ahora a la cabeza que respecto a la compañía Sin Sombrero? ¿Qué miedo también tienes? Porque antes hablabas de cómo está la situación, que los tiempos son cambiables.
Y también me gustaría preguntarte con qué actor o actriz, si te diese la oportunidad, aparte del resto de la compañía Sin Sombrero, te gustaría trabajar alguna vez en alguna obra. Pues, bueno, ¿cuál era la primera pregunta, María? Perdona. Nada. ¿Cuál es tu sueño, tu gran sueño, como creadora, Con como la compañía. con la compañía, sí? Wow, tengo muchos, en verdad, tengo muchos. Sí me gustaría llegar a tocar todos los palos, fíjate. O sea, no me quiero casar con nada. Me gustaría tocar un musical, me gustaría tocar una tragedia, una comedia, un clásico. Me gustaría tocar todos los palos porque me encanta el teatro, con lo cual me des lo que me des, lo llevaré por mi camino, ¿no? Pero voy a estar feliz. Y me gustaría tocar todos los palos y poder estar en todos los teatros posibles, por lo menos en Madrid. Ya no voy a ser avariciosa, ya no voy a decir Nueva York, Londres, no sé qué. Hombre, todo lo que venga, bienvenido será, ¿no? Pero sí es verdad que tocar todos los palos y poder estar en todos los teatros posibles de Madrid me encantaría. Me gustaría que la compañía de Teatro Sin Sombrero siga, que siga creciendo, que siga ahí apostando, luchando, aportando pues bueno, nuestras ideas, nuestra forma de entender el mundo y que llegue a la gente. Me gustaría, sí. Ahora, ya con lo que me preguntas de los tiempos que corren, pues efectivamente, como está la cosa que no se sabe cómo va a ir, pues yo con hacer teatro, como te he dicho hace un poco, ya estoy agradecida. Ya soy agradecida a la vida y feliz. Llegue a donde llegue, estaré feliz, por lo menos porque lo voy a intentar. Y ya para terminar, lo que me decías de actor o actriz con los que trabajar, pues mira, me encantaría con Javier Gutiérrez, por un lado, algún día, ojalá, y con Irene Escolar. Me gustaría mucho trabajar con Irene Escolar. Me parecen dos figuras que se van a ir convirtiendo en uno de los grandes para el teatro español. Pues muchísimas gracias, Noelia, por tu tiempo y por esta entrevista en este día tan especial como es el 8 de marzo y que Sí, todavía nos queda mucho, mucho por recorrer, aunque estamos dando pasitos. sí, sí, hay que seguir, pero bueno, lo importante es que estamos ahí. Y también te quería agradecer a ti, María, por favor, esta entrevista tan bonita que me has hecho, por dar visibilidad y feliz día a todas las mujeres. Un abrazo enorme. Nos vemos en los Un besito. teatros. Chao, nos vemos.